En primer lugar, señor Maillo, espero que se recupere cuanto antes la señora Rodríguez. Me consta que ha tenido que abandonar el Pleno por una bajada de azúcar y en la situación que se encuentra ha hecho un esfuerzo importante hoy para estar en el debate. Señor Moreno, yo quisiera comenzar agradeciéndole las palabras en el día de ayer que me dirigió en esta Cámara. Quiero manifestarle la voluntad permanente de acuerdo y de diálogo en la defensa de Andalucía que va a tener el Grupo Parlamentario Socialista. Pero permítanme que muestre reservas a esa intervención, a ese buenismo que pretendió representar en el día de ayer, porque tras escuchar el discurso revanchista y de rencor de la portavoz del Partido Popular y el discurso suyo de ayer, me causa recelo y desconfianza de que esa voluntad de mano tendida realmente fuese sincera. Y mire, cuando Andalucía necesite al partido que ha ganado estas elecciones, aunque con una mayoría insuficiente para gobernar, nosotros estaremos. Decía la señora Crespo que esto ha sido una victoria pírrica. A la derrota le ponen ustedes el adjetivo. Yo dejo hacerlo. Y además, lo que no han podido en estos 2 días, en muchas intervenciones que ha tenido a lo largo de esta sesión de su investidura, lo que no ha podido en ningún momento es decir que ha ganado las elecciones y que tiene la confianza mayoritaria de los andaluces. Ha tenido que apropiarse del voto de la extrema derecha para representar una mayoría parlamentaria legítima, pero que se corresponde con esa voluntad libre de los andaluces. Yo no voy a dudar, soy demócrata, tengo convicciones profundas, no voy a dudar de la legitimidad de su Gobierno nunca, ni de usted, si en el día de hoy se ha elegido como presidente del Gobierno de Andalucía. Pero tampoco voy a disfrazar la realidad, y la realidad es que el partido mayoritario en esta Cámara, que tiene la confianza mayoritaria de los andaluces, es el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Y frente a eso, hay una mayoría parlamentaria legítima. Digo que no le diré lo que yo tuve que escuchar la primera vez que accedí a la presidencia en sustitución del presidente Griñán. Se me llamó ilegítima. Lo que cada día escucha el presidente del Gobierno dentro y fuera del Congreso de los Diputados, que el mismo sistema parlamentario consideran ilegítimo al presidente Pedro Sánchez. Yo creo que si usted hoy tiene la confianza mayoritaria de esta Cámara, tiene toda la legitimidad, pero la misma que tuve yo cuando gané y la misma que tienen los socialistas durante 36 años, siendo el partido mayoritario en la voluntad libre de los andaluces. Usted puede formar un Gobierno, va a poder formar un Gobierno, decía, de cambio a peor, que se va a sustentar en un bloque de involución. Si algo dejó claro el portavoz de Vox esta mañana fue que este Gobierno se va a formar porque ellos quieren, que tienen la sartén por el mango. Creo que en la intervención quedó claro la voluntad nítida de que este Gobierno de involución, que este bloque de involución, dirija el destino de Andalucía. Y solo gracias a esos votos de extrema derecha usted tiene la posibilidad de poder alcanzar la legitimidad de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y tardó ayer 3 minutos en blanquear a Vox. Y hoy lo entiendo. ¿Por qué no han hecho uso de su dúplica? Porque ya estaba la portavoz del Partido Popular para hacer suya los postulados, los proyectos, los argumentos de la extrema derecha en esta Cámara. Y, señor Moreno, usted hizo ayer algunas afirmaciones sobre nuestro sistema democrático que me resultan graves. Ni la democracia es cambio, ni la alternancia es la esencia de la misma. La democracia es el ejercicio libre del voto por parte de los ciudadanos. Es la aceptación siempre del resultado, cuando a uno le gusta y cuando no le gusta, cuando a uno le gusta y cuando no le gustan. Es la aceptación del resultado siempre, es la separación de poderes, es el imperio de la ley y son los derechos y libertades de los ciudadanos que legítimamente pueden expresar y manifestar en cada momento, con su presencia en muchas ocasiones en esas manifestaciones y en otras no. Y la alternancia, esa es la consecuencia del libre ejercicio del voto. Ahora
y antes. La alternancia es el voto que permite la suma, en este caso, de las fuerzas de derecha y de extrema derecha en esta Cámara, formar un Gobierno. Pero la misma legitimidad tiene el voto cuando hoy le va a permitir un bloque de involución en Andalucía que cuando el voto libre de los andaluces ha permitido la formación de los gobiernos socialistas a lo largo de nuestra autonomía. La misma legitimidad. Y otra cuestión que lanzó ayer y que me parece de extrema gravedad es que quiso trazar un paralelismo entre el momento que vivimos, una sustitución, un cambio de gobierno en Andalucía normal, un cambio de gobierno que se va a producir, como le decía, con toda la legitimidad y que, por cierto, me sorprende que estén planteando dificultades en el traspaso de poderes. Saben que tiene el vicepresidente del Gobierno instrucciones para que sea transparente, solvente, sólido como la autonomía de Andalucía, pero tendrá primero que tomar posesión el Gobierno para que ese traspaso sea real y efectivo. Pues bien, usted ha querido, atrapado en esa banalidad, comparar la transición española, que después de 40 años de dictadura, de falta de libertad, de persecución, de cárcel, de fosa llena de hombres y mujeres de todas las ideologías, porque yo no voy a recordar aquí en esta Cámara lo que hizo usted ayer, solo a los caídos en mi partido a manos del terrorismo de ETA. Nunca, nunca haré separación de víctimas frente al terrorismo ni frente a la falta de democracia y de libertad. Pero quiso comparar la transición española con un cambio de gobierno dentro de un sistema democrático consolidado en España y en Andalucía. Incluso apeló en reiteradas ocasiones a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez lideró la transición, enterró el franquismo y usted va a acceder a la presidencia de la Junta con los herederos de aquel franquismo. Es muy distinto, muy distinto. Es muy distinto, señor Moreno. Y además, señor candidato, ayer usted también apeló a sacar de la contienda política la violencia de género. Hoy ha tenido la portavoz de su fuerza política 30 segundos para condenar la violencia hacia las mujeres y 30 veces más tiempo para condenar, atacar a las mujeres y a los hombres que libremente ayer salieron en defensa de la vida, de la seguridad, de la protección, de un consenso no solo nacional, de un consenso nacional e internacional, un consenso en el mundo, desde Pekín a Estambul, donde hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de que las mujeres vivan en libertad y tengan derecho a la vida. Y eso es violencia machista, terrorismo machista, que desde el año 2003 en España se ha cobrado más vidas que ningún otro terrorismo. Usted ayer tuvo el detalle de acordarse de mí y yo hoy prefiero acordarme de María del Pilar de Guadix, de María Adela de la Viñuela, de María del Carmen de Albox, de Mar de la Javia, de Josefa de Guadalhortura, de Cristina de Lepe, de Leire de Dúrcal, de María de los Ángeles de Úbeda, de Nuria de Maracena, de Manoli de Torrox, de Aicha de Almería, de Fátima de Sevilla y de hace tan solo horas, días, de Lorena en Fuengirola. Ellas hoy no pueden presenciar esta sesión de investidura porque las han asesinado y les han arrancado la vida. Y usted y el Partido Popular son cómplices de que se esté poniendo en cuestión estas políticas. Hoy ha dicho con claridad el señor Serrano aquello es lo que cree. No vamos a parar hasta que se deroguen las leyes de igualdad, de protección de las mujeres frente a esa violencia machista. Lo ha dicho con claridad y además lo ratifica ahora mismo desde su escaño. Usted tiene que contar cuál es el acuerdo oculto. ¿Cuál es el pacto oculto? ¿Cuál es el pacto que no será tan transparente cuando el que previsiblemente, o así lo ha calificado usted, va a ser vicepresidente, dice desconocerlo o ni tan siquiera quiere saber de él? Millones de mujeres en Andalucía y en toda España, pero millones de hombres también, ven con preocupación que este Gobierno que se va a formar en Andalucía, como le decía, legítimo, va a depender, y lo ha dicho con claridad, de todo y para todo,
de un partido abiertamente machista y negacionista de un fenómeno tan grave que es la violencia, que cada año está provocando decenas de muertes en nuestro país a manos de sus parejas o de sus exparejas, y ya niños y niñas también. Que no hay mayor manera de hacer sufrir a la madre que asesinando y matando a su propio hijo. Y, señor Moreno, eso lo puede ocultar o no ocultarlo, pero va a salir aquí, claro que va a salir. Y la mejor manera de que no salga es que diga con claridad, tanto usted como su Gobierno, el que forme, que no va a permitir que la extrema derecha venga a arrancar en Andalucía y ponerla como ejemplo en España nuestros derechos, nuestras libertades, la igualdad que tanto trabaja costar y por la que todavía hoy hay mujeres que siguen perdiendo su vida. Las ocultaciones, las contradicciones, los retrocesos, esos no son los únicos aspectos que nos preocupan, que le preocupan al Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara y a miles de hombres y mujeres en nuestra tierra y, por lo que se vio ayer, también en nuestro país. Es que por primera vez en la historia de Andalucía, el pacto, la decisión, el Gobierno, yo he gobernado en coalición y he llegado a acuerdos de investidura, acuerdos hace tan solo unos meses, el que previsiblemente va a ser el vicepresidente, el señor Marín, me decía hace tan solo unos meses que yo era una presidenta de fiar y que cumplía mi palabra. Después, 2 o 3 meses después, ha sido otra cosa. Pues el tiempo dirá, señor Marín, si usted se daba cuenta que entonces era más constructivo lo que hacía por Andalucía que hoy ligar su destino a los amigos de sus amigos. Dice la canción, los amigos de mis amigos son mis amigos, los amigos de sus amigos son sus amigos, señor Marín. Decía que es la primera vez que a 500 kilómetros de Andalucía, de este Parlamento, se decide el futuro de Andalucía. En los despachos de Madrid se decide nuestro autogobierno. Eso no lo hubieran consentido ni en Galicia, ni en Euskadi, ni en el País Vasco. Y eso lo ha consentido usted, señor Moreno. Ha demostrado poca consideración con la dignidad de nuestra tierra. Ha permitido que los temas de Andalucía se decidan allí. Y además le voy a demostrar por qué ha sido así. Porque usted ha firmado un pacto y en ese pacto que han trazado, escrito desde más allá de Despeñaperro, en el punto 90 relativo a la inmigración, sostienen, y leo literalmente el entrecomillado, convocar a la Junta de Andalucía para llegar a un acuerdo. Convocar a la Junta, dice usted. ¿Y quién va a ser la Junta? ¿Y desde qué despacho se habrá escrito esto de convocar a la Junta de Andalucía? Por eso me alegro que diga que va a reunir en Antequera, en el espíritu del Pacto de Antequera. Hay un matiz. Fue en el año 78. La Fuerza Nueva, la extrema derecha, no estuvo en ese acuerdo, a no ser que usted me diga que Alianza Popular era similar a lo que hoy representa Vox. Además de eso, la fuerza política sobre la que se sustenta, yo estoy intentando mantener el respeto institucional propio, es la investidura del señor Señora Díaz, candidato déjeme a mí que Moreno. Ordene el debate, se lo ruego. Señora Ya tendrán tiempo de la herencia recibida. Señora Díaz, Gracias. déjeme a mí que ordene el debate y cuando le vuelva a dar la palabra. Le ruego, por favor, a la señora del Partido Popular que guarde también el debido respeto. Continúe, señora Díaz. Les decía que me alegro de que ese pacto se recuerde, incluso que vaya a Antequera. Las dudas que me suscita es que la fuerza política sobre la que se va a sustentar el Gobierno ha declarado abiertamente que quiere devolver competencia, que no cree en las autonomías y que no cree en nuestro autogobierno. Mal empieza un Gobierno que tiene que basar su gobernabilidad y su estabilidad en una fuerza política que es evidente que no va a reconocer aquel pacto de Antequera. Y yo sí quiero que Andalucía tenga estabilidad. El Partido Socialista quiere que Andalucía tenga estabilidad. En eso somos distintos. Yo no quiero nada malo para Andalucía y el Partido Socialista en Andalucía quiere lo mejor para esta tierra. Ayer dijo que estabilidad era inmovilismo. Estabilidad es lo que necesita siempre Andalucía para crecer, para ir a más, para una Andalucía con más derechos y con más oportunidades. Los andaluces tienen que confiar en su Gobierno y no hemos sido nosotros los que hemos puesto en crisis
por primera vez a un Gobierno antes de que se forme. Eso también es inédito. En este tiempo de cambio a peor, es inédito que un Gobierno que aún no ha tomado posesión ya entre en crisis y su socio preferente amenace con elecciones. Yo juraría que fue el señor Rivera quien dijo que no descartaba que pudiese haber elecciones en Andalucía. Y luego lo hizo, evidentemente, la fuerza política que tiene la sartén por el mango, la extrema derecha en esta Cámara. Decía que no hemos sido nosotros, y no hemos sido nosotros porque queremos que los andaluces siempre confíen en su Gobierno. Ahora, no querría pensar yo lo que usted diría de mí si este grupo parlamentario se financiara con fondos extranjeros que leemos que vienen de Irán y cosas por el estilo. Seguramente esa es la confianza a la que usted hacía referencia en la intervención anterior. Y voy a cuestiones particulares. La cuestión de la Consejería de Familia. ¿Familia o familias? Porque hoy se decía aquí familia preferente, la familia natural, como si otras no fueran preferentes o no fueran naturales. Se ha querido dejar sobre la mesa que eso era una cuestión menor, que se llamaría Consejería de Familia y algo más. Las familias, para el Grupo Parlamentario Socialista, para el PSOE de Andalucía, son todas, cada uno vive en libertad como quiere. Yo siento emoción cuando Pedro y Gonzalo llevan a su niño a jugar al parque con mi niña, a su niña con mi niño. Y mi niño me dice, mamá, ella tiene 2 papás y yo te tengo a ti y a papá, pero son muy buena gente, ¿verdad? Digo, son iguales que tu papá y que tu mamá. Y esas familias no pueden sentir miedo y temor de que haya aquí quien no quiera reconocer que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y la igualdad que la ley le ampara. Los mismos valores, porque Pedro y Gonzalo, en los valores que ayer aquí en esta Cámara usted hizo referencia y en la mañana de hoy han ratificado, les van a trasladar a su hija, con todo el amor, tolerancia, respeto, solidaridad, ver a la otra persona igual que a sí misma, el respeto a una sociedad mejor y, sobre todo, Pedro y Gonzalo le van a dar unos valores que seguramente son los que tienen un precio incalculable, la van a hacer mejor persona. Y cuando en estos días escucho hablar de esos valores de la familia, pienso en Pedro y Gonzalo, pero pienso también en la familia de Claudio y su novio, que traen hijos de distintos matrimonios y que los quieren por igual. Pienso en mi amiga Beatriz, que decidió ser madre y aprovechar la ciencia para tener una donación de esperma y sentirse ella a sí misma ese sentimiento de madre que no necesita tener un hombre a su vera para poder hacerlo. Familias monoparentales que no lo son por circunstancias naturales, sino por voluntad libremente elegida. Todas esas familias son familias con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Decía, equidad sin discriminación, ni siquiera simbólica, porque esa es la Andalucía que hemos construido, la Andalucía de la que tendrá oportunidades en otros debates de hablar de su herencia, la Andalucía también justa con su pasado. En este pacto oculto que no se conoce, ha llegado a afirmarse por parte de la fuerza, hay 2 pactos entre 3 partidos distintos, diferenciados, que van a permitir que legítimamente hoy se elija a un presidente. Y el vicepresidente dice no apoyar la derogación de la Ley de la Memoria Democrática, reparación, justicia, verdad, que la fuerza política de extrema derecha solicita que se derogue porque hoy ha llamado literalmente inmerecida memoria histórica. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Ayer se habló aquí de Lorca, fusilado, desaparecido en una cuneta. Se habló de Blas Infante, fusilado, desaparecido. Se habló de Juan Ramón Jiménez, exiliado, de María Zambrano, exiliada. Se habló de Machado, que no estaba de turismo en Coyur, exiliado, con su madre enferma, huyendo de la represión. Se habló de esos hombres y mujeres que han hecho grande a Andalucía. Y sin una ley de memoria histórica no sería posible que buscásemos a Lorca. No sería posible que miles de andaluces pudieran encontrar a sus seres queridos a los que quieren darle descanso. No sería posible
que en las fosas de Andalucía se siguiera buscando a tu padre, a tu madre, a tu abuelo. No sería posible que las madres de Jerez de los bebés robados pudieran abrir la fosa del cementerio de San José para comprobar que allí no estaban sus hijos, que sus hijos se los arrancaron el mismo día que nacieron en un hospital. Esa memoria es la que hace una sociedad mejor. Y tiene que decir aquí, si esa ley de memoria que se aprobó sin ningún voto en contra de este Parlamento, la van a derogar. Tiene que decir aquí si cuando nos acordamos de Lorca y de Machado no nos acordamos de lo que Machado le escribió a Lorca, que lo vio caminar entre fusiles y que rezó, ni Dios te salva. Y tendrá que decir aquí si esa memoria se va a arrebatar de la educación, de la posibilidad de que una sociedad conozca de dónde venimos para que nunca más en el futuro se vuelva a recuperar. La Ley de Memoria Histórica en Andalucía nos ha hecho una Andalucía mejor, más justa y más decente, con una mirada siempre desde el reconocimiento, la reparación y la justicia. Porque para que haya concordia tiene que haber memoria. Si no hay memoria, es imposible que las sociedades vivan en concordia. Se ha hablado poco de inmigración, pero sí se ha llamado a seres humanos ilegales y se ha hablado de deportación. ¿Cuánto daño ha hecho en el mundo cada vez que se ha utilizado la inmigración para situar a personas como ilegales? 18.000 han muerto en los últimos años en el Mediterráneo. La Junta de Andalucía no tiene la responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no es una administración auxiliar. Usted debería de saberlo ya. Hemos colaborado siempre, hoy no venimos a hablar de nuestra gestión, pero Zoido lo sabe bien, con el Gobierno de España. No tenemos que poner los recursos materiales ni humanos para reforzar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, solo atender a los menores no acompañados. Hemos pedido que todas las comunidades autónomas asumieran su parte. Las del Partido Popular se negaban a hacerlo, se negaban a colaborar. Y hoy dice aquí, y ha dicho en su investidura, que se iban a poner más medios. En ese documento que han firmado aparece de dónde van a salir esos medios. Se ha dicho también con claridad que va a haber 52.000 personas deportadas en Andalucía. En el mismo día que en el diario de sesiones de este Parlamento entra San Juan, la Iglesia Católica y todo lo que hemos dicho, yo que saben que soy creyente, nunca escuché a Cristo decir: deportaos unos a los otros como yo os he deportado a vosotros. Nunca lo he escuchado decir. Seguramente habrá que recurrir más a las bienaventuranzas, señor Serrano. Y socavar nuestra autonomía ha sido otro de los elementos que han formado parte del debate y han formado parte de los documentos que se han firmado. Ayer pasó de puntilla por los aforamientos. Yo estoy a favor de la supresión de los aforamientos en toda España, lo sabe bien. Ahora yo le pregunto porque también habló de la supresión de órganos que aparecen en el Estatuto de Autonomía, como el Consejo Consultivo, que tienen rango estatutario. ¿Usted va a abrir el Estatuto de Autonomía? ¿Va a abrir la reforma del Estatuto de Autonomía? Díganos en qué va a consistir la reforma, porque nos causa temor, desconfianza, recelo, que tiene que abrir la reforma del Estatuto de Autonomía basando su mayoría en un partido que lo que pretende es devolver nuestras competencias, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestro autogobierno y que se instala en el centralismo más rancio. Por eso, diga aquí en qué va a consistir esa reforma del Estatuto de Autonomía. Habla en el punto 7.1 del acuerdo con Ciudadanos de la supresión del Consejo Consultivo y que además eso a partir de ahora lo ejercerá el Gabinete Jurídico de la Junta. No seré yo, que tengo un respeto enorme, valoración y reconocimiento al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, pero uno debe de saber que no puede asumir las funciones que le corresponderían en caso de que no existiera el Consejo Consultivo al Consejo de Estado. No es competencia del Gabinete Jurídico el pedir ese informe no vinculante, pero solicitarlo al Consejo Consultivo. Alguien debería de saber cuáles son las funciones para las que legalmente está habilitado el Gabinete Jurídico. No se habló del Brexit, con lo que pasó ayer en Reino Unido. Miles de personas que viven con inseguridad
y que saben que su vida depende del acuerdo que haya a la verja. No nos hemos acordado en estos 2 días, en su intervención, sobre el campo de Gibraltar y el Brexit. ¿Dónde están los 600.000 puestos de trabajo, señor Moreno? un año, todos los días, diciéndole a las familias que sufren un drama. Ese es su compromiso con esa familia. Empleo, empleo y empleo. ¿Y los 600.000? ¿Para cuándo? ¿Y los 600.000? ¿Dónde están, señor Moreno? Esos 600.000 siguen en pie el compromiso, porque ni en el día de ayer ni en el día de hoy, de los que estamos aquí presentes, hemos escuchado esa cifra. Yo solo le pido una cosa, que Andalucía siga creciendo en el empleo a la velocidad que lo ha hecho en esta legislatura y que cumpla esos 600.000, que le diga a las empresas andaluzas si en ese recorte que va a ser, dice, de los entes instrumentales, va a quitar Stenda, que es la posibilidad de que 21.000 empresas en el extranjero puedan tener una balanza comercial positiva, que nos explique si esa política fiscal que ha anunciado es compatible con mantener los servicios públicos, porque va a recortar en 1.000 millones, dando un duro golpe a la progresividad del sistema. Lo sabe bien, en la mañana de hoy se ha hecho hincapié. Yo le hago además un ofrecimiento de acuerdo. Si tan convencido está de que tenemos que estar en igualdad con Madrid, que las empresas que hacen aquí mayoritariamente el negocio y que pagan el impuesto de sociedades en Madrid, que lo paguen en Andalucía. Para eso tiene mi apoyo y el apoyo del Grupo parlamentario. Dudo que se atreva a hacerlo. Hablaba de que lo va a compensar con la austeridad y con la administración paralela, con la dignidad de los trabajadores públicos. ¿Qué administración paralela? Diga ese 50%, ¿dónde está? Diga ese 80% que va a reducir ahí, porque lleva mucho tiempo, miles, 27.000 trabajadores honestos en la Junta de Andalucía, viendo todos los días los medios de comunicación que los llaman enchufados, que le hablan de currículum. Aquí, para hablar de currículum, tendríamos para largo. Pues sí, le hablan a ellos de eso, para largo, pero no entraré en eso ahora. Diga dónde lo va a recortar. Si va a ser en los hospitales que se gestionan, ¿no? Si lo va a hacer en los hospitales del Alto Guadalquivir, si lo va a hacer en el Infoca, con los que protegen a los andaluces en los incendios, si lo va a hacer en la teleasistencia, en los andaluces que nos atienden cuando le dan al botón nuestros seres queridos, si lo va a hacer, a lo mejor es que ya saben que hay sociedades que son muy rentables, como Viasa, las ITV. A lo mejor es que el recorte va en que hay intereses privados detrás de nuestros entes instrumentales. Diga dónde. Diga también si es posible que sepamos que el acuerdo que ha firmado con Ciudadanos sobre lo que van a cobrar los altos cargos de la Junta de Andalucía, ¿es cierto o no es cierto? Que se van a homologar a nivel español. Si usted como presidente va a cobrar lo mismo que he cobrado yo, si el vicepresidente, previsible, va a cobrar lo mismo que Jiménez Barrio, si los altos cargos de la Junta de Andalucía no se les va a subir los sueldos, porque en esa homologación alcanzarían en algunos casos el 50%, porque en la mañana de hoy, en cierta prensa malagueña, decían con claridad, claro, que no compensaba, que es que en la Junta de Andalucía se pagaba poco. Dígalo con claridad, no se van a subir los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Yo cobraré lo mismo que usted y el señor Marín, previsible vicepresidente, lo mismo que el señor Jiménez Barrio. Porque los altos cargos de la Junta de Andalucía, pese a que han puesto en el artículo 4.2, apartado 4.2 del acuerdo, que tendrán dedicación exclusiva, la han tenido siempre. No cobran dietas por ir a las reuniones. Y quien no sepa eso, no sé dónde ha estado viviendo, dónde ha estado este tiempo. Esa es la realidad de nuestra tierra. Aquí los altos cargos tienen exclusividad y no cobran dieta. Ninguna impostura, ninguna mentira, ninguna maniobra de ocultamiento. Es un Gobierno, como decía, en minoría, cuyo vicepresidente dice desconocer lo que pacta el presidente. Es un Gobierno que ha escandalizado a media Europa, que ha dicho con claridad que aquí, en Andalucía, van a hacer lo contrario que hacen los partidos de derecha en el resto del marco de la Unión Europea. Pero, pese a eso, los andaluces tienen la tranquilidad que este grupo parlamentario, que ha ganado las elecciones con una mayoría que no le permite formar Gobierno, reconoce la legitimidad de la Cámara. Va a estar siempre al lado de los intereses de los andaluces y va a ser un dique de contención para los recortes, para la involución, para los retrocesos y para aquellos que quieran arrancarnos nuestro autogobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora Díaz. Señor Moreno, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Me van a permitir que empiece expresándole, señora Díaz, antes de empezar la réplica, expresarle las condolencias mías y las de mi grupo parlamentario por la pérdida de Eduardo Martín Tobal, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, candidato a la alcaldía de Málaga y además pude coincidir con él a lo largo de casi una legislatura en el Ayuntamiento de Málaga, persona de probada solvencia, tanto intelectual como política. Mire, señora Díaz, la he escuchado con mucha atención, con muchísima atención, porque tenía curiosidad, y se lo digo sinceramente, tenía curiosidad si a lo largo de estos 40 y tantos días, desde el 2 de diciembre, usted había tenido tiempo de reflexionar, de hacer un tan poquito de autocrítica, de resituarse, por así decirlo, en el nuevo panorama político de Andalucía. Y ha venido a este Parlamento desubicada, señora Díaz. Ha venido a este Parlamento desorientada, cargada de inercias del pasado, esas inercias del pasado que tanto daño ha hecho a Andalucía, y permítame, con toda humildad se lo digo, y que tanto daño le ha hecho a usted. Yo creo, y se lo digo tal como lo pienso, que viene con esas inercias que no ha hecho ningún beneficio a su Gobierno ni a Andalucía. Y se lo digo sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de acritud. Ha hablado de cosas que tienen poco sentido, señora Díaz, y que yo le puedo contestar a todas y cada una de ellas, y además se lo voy a contestar a lo largo de esta jornada. Mire, habla usted de qué significa la alternancia. Usted me ha reprochado que yo ayer vine hablando de la transición. Y no solamente yo, sino somos muchos los ciudadanos de Andalucía que piensan que quizás esa transición se configura definitivamente cuando hay alternancia, ¿no? Y cuando hay alternancia en el poder. Y es verdad que las comunidades autónomas, los territorios en que han tenido alternancia, que han sido todos en España, a excepción de Andalucía, por lo menos hasta el día de hoy, todos han progresado más que Andalucía. ¿Y eso qué significa, señora Díaz? Pues significa que la competencia entre partidos políticos hace que los gobiernos mejoren. Es así. Cuando no se compite, pues hay parálisis, hay inmovilismo, hay pasado, señora Díaz, pasado. Y eso es exactamente lo que ha pasado con su Gobierno, un Gobierno de final de ciclo, que estaba llamado a que pasara lo que puede suceder en el día de hoy, que estábamos ya en un final de ciclo que era cuestión de tiempo llegar, donde el cansancio y el agotamiento de los ciudadanos andaluces ante la falta de reacción de su Gobierno, ante la falta de renovación de su Gobierno, ante la falta de respuesta a los graves problemas que padecemos los andaluces, pues era evidente que más pronto que tarde llegaría lo que ha llegado en el día de hoy. Y, por tanto, yo lo que le anticipo ya es que este Gobierno sí que va a ser fuerte y va a ser valiente, muy valiente. Y va a ser valiente porque nos da precisamente esa fuerza, la esperanza, señora Díaz, la esperanza y la ilusión de cientos de miles de andaluces que quieren algo distinto, que quieren algo diferente, que quieren probar otras fórmulas, otras recetas y otros estilos, que se han cansado, señora Díaz, cansados ya de esa receta y de esos estilos. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. Mire, señora Díaz, legitimidad. Evidentemente, de legitimidad es evidente que usted no puede hablar. Y no puede hablar por muchas razones. Primero porque durante tantos y tantos y tantos años el Partido Popular ha ganado elecciones en muchos rincones de Andalucía y ha llegado el Partido Socialista, ha acordado con todas las fuerzas políticas y no ha mandado a la oposición, señora Díaz. Y no ha mandado a la oposición durante décadas, señora Díaz, décadas que hemos soportado cómo nos hemos quedado un concejal de la mayoría absoluta y sin el menor comentario, sin la menor reflexión, sin el menor intento, han hecho a veces pactos espurios para expulsar al Partido Popular de las instituciones. Y eso lo hemos vivido durante muchos años. Pero mire, señora Díaz,
Mire, señora Díaz, le voy a explicar, y es verdad que usted no puede hablar hoy, no puede hablar porque sabe lo que pasó en el 2012. Mire, en el 2012 ganó las elecciones autonómicas el Partido Popular. Ganó el Partido Popular y usted pactó con una fuerza política que ahora está en coalición o en formación con otra fuerza política, pactó y gobernó durante una legislatura. Pero fíjese usted lo que pasó allí, fue todavía más rocambolesco. Es que ganó el Partido Popular, pero quien se presentó como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y fue investido fue el señor Griñán. Pero el señor Griñán tuvo que dimitir por el peso de las acusaciones de irregularidad y corruptela de los ERE, y usted, que ni se había presentado como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, ni que su grupo político había tenido mayoría en este Parlamento, fue investida presidenta de la Junta de Andalucía. Fíjese usted lo que pasó, señora Díaz. Fíjese usted lo que pasó. Fíjese. Pero mire usted, señora Díaz, le voy a recordar algunas cosas porque estaba sentado en mi escaño recordando viejas actitudes, señora Díaz. En serio. Hoy la he visto más serena y se lo agradezco. Pero viene con ese toque que quizás de falta de autocrítica mínima para que podamos entre todos conseguir objetivos comunes y mejorar. Mire usted, cuando en la pasada legislatura yo fui a visitarla al Palacio de San Telmo para que usted pedía que hubiera un acuerdo de investidura, más que un acuerdo que le dejáramos a usted de gobernar, yo le hice una oferta, se acordará usted. Yo le dije una oferta que fue privada y fue pública. Yo le dije la oferta fue muy sencilla. Acababan de pasar las elecciones municipales. Le dije, señora Díaz, ¿qué le parece si respetamos la lista más votada? ¿Qué le parece si usted respeta la lista más votada en las municipales? ¿Y sabe usted lo que hizo? Fue corriendo a Podemos, a pactar con Podemos para arrebatarnos la alcaldía de Cádiz, de Marbella, de Jerez, de decenas de municipios en Andalucía. Pero fíjese usted. Le voy a recordar también otra cosa. ¿Cuántas veces le hemos propuesto hacer un acuerdo, desde el punto de vista incluso legal, para modificar algunos aspectos electorales? Nunca han querido. Es más, recientemente, el presidente nacional de mi partido, el señor Casado, llevó una iniciativa al Congreso de los Diputados precisamente para que la lista más votada pudiera gobernar. ¿Sabe usted lo que hizo su partido, señora Díaz? ¿Sabe lo que hizo sus diputados andaluces frente a esa iniciativa? Votar que no, señora Díaz. Votar que no. Por tanto, ¿cómo? Es evidente que es que no puede decir ni una coma, señora Díaz. No puede poner ni una coma a lo que va a suceder en el día de hoy. Es que no tiene, usted sí que no tiene legitimidad para criticar este acuerdo que vamos a suscribir en el día de hoy, después de hoy. Serénese, señor Jiménez. Serénese, señor. Mire usted. Señoría, ruego silencio. Llevamos un debate más o menos de forma respetuosa, a ver si somos capaces entre todos de seguir continuando con ese respeto. Señorías, por favor, les ruego silencio. Espere, señor Moreno, cuando esté todo en silencio. Continúe. Muchas gracias, señora Presidente. Señora Presidenta, mire usted, me viene usted con una reacción al discurso de ayer, que creo que fue un discurso ponderado y equilibrado. Evidentemente a usted no le gustó, pero a usted le ha molestado pues, las citas que hice a las víctimas asesinadas por la banda criminal de ETA. Mire usted, yo simplemente le quiero aclarar, ya que usted lo ha sacado, no lo he sacado yo. Mire usted, las víctimas de ETA son de todos, absolutamente de toda la sociedad, Mire usted, y le quiero aclarar. De todos, señora Díaz, de toda la sociedad, porque fue un sufrimiento colectivo en el que algunos pagaron, ¿no? De todos, el fiscal Portero, el doctor Muñoz Cariñano, Martín Carpena, Jiménez Becerril, de todos. Evidentemente son víctimas de todos los demócratas porque murieron precisamente por nosotros, señora Díaz. Fueron asesinados por nosotros, para que yo me pueda subir a esta tribuna y pueda expresarme con libertad, como lo puede hacer este grupo y usted, señora Díaz. Para eso perdieron la vida. Y por tanto tenemos una deuda, tenemos con ello, señora Díaz, una deuda de gratitud eterna. Yo no sé, usted puede hacer los discursos que quiera,
pero yo, mientras sea presidente de la Junta de Andalucía, en casi todos mis discursos voy a honrar a las víctimas del terrorismo. A todas, señora Díaz, a todas. Y además, fíjese, cité, mire usted, en el día de ayer, Vamos a intentar guardar todos la calma, ¿de acuerdo, señoría? Prosiga. En el día de ayer cité algunas de las víctimas mortales andaluzas, porque estamos en el Parlamento de Andalucía. Y podría haber citado muchas más, pero evidentemente ha habido 800, muchas más víctimas en cualquier lugar de España, pero me ceñí a Andalucía. Pero también considero mías, aunque fueran militantes del PSOE, a Isaías Carrasco y a Fernando Mújica, que fueron asesinados por la libertad. Por cierto, el hijo de uno de ellos no estaba muy satisfecho con una fotografía de vergüenza que sucedió con la secretaria general de los socialistas de Euskadi. Ya que usted lo saca. Segundo, señora Díaz, dice usted que hemos hecho acuerdos a 500 kilómetros de Andalucía. Señora Díaz, aquí ha habido acuerdos con luz y taquígrafo. Acuerdos con luz y taquígrafo. Aquí ha habido algo que no suele suceder en su formación política, que se llama negociación coordinada. Porque, claro, nosotros nos coordinamos porque nos hablamos con los compañeros de Madrid, cosa que no pasa en su formación política. Mire, los acuerdos, señora Díaz, fueron firmados en este Parlamento, que es la sede de la soberanía popular de Andalucía. Pero, en cambio, señora Díaz, me gustaría que me explicara una cosa. Nosotros lo hicimos público, al instante. Todos los medios de comunicación, toda la ciudadanía pudo disponer qué es lo que habíamos firmado, y yo personalmente de puño y letra, en los acuerdos de legislatura y de gobierno con Ciudadanos y en los acuerdos de investidura con el grupo político Vox. En cambio, nunca le he oído criticar, señora Díaz, al Gobierno de Pedro Sánchez por negociar los presupuestos generales del Estado para Andalucía, no a 500 kilómetros, a 1000 kilómetros, y no precisamente con transparencia, señora Díaz, sino en una cárcel, señora Díaz, dentro de una cárcel. Y además, señora Díaz, no es que estuvieran negociando con personas de fiar. No estaban negociando en una cárcel con personas de fiar, no, señora Díaz, no, sino con quien quiere romper España y con los amigos de ETA, señora Díaz, con los amigos de ETA. Por eso yo le animo a que suba ahora a esta tribuna, en la réplica, y denuncie ese acuerdo, esas negociaciones oscuras, completamente opacas del Partido Socialista y del señor Sánchez en estos presupuestos. Mire, me ha hablado usted, es que claro, usted dice cosas, señora Díaz, dice, los amigos de mis amigos son mis amigos. O sea que los amigos del señor Sánchez son sus amigos, señora Díaz. Los amigos del señor Sánchez son sus amigos. Hay que pensarlo bien antes de hablar. Mire, señora Díaz, la veo desdibujada. Mire, señora Díaz, usted se va a apropiar de Machado, de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Blas y Fuentes. Yo tengo que pedirle permiso a usted para citar desde esta tribuna a esos talentos naturales que son de todos los andaluces, señora Díaz. Yo le tengo que pedir permiso. Dígame, señora Díaz, ¿le tengo que pedir permiso? ¿Le tengo que pedir permiso, señora Díaz, o no le tengo que pedir permiso? Porque, mire usted, esa maternidad que usted ha practicado de mis niños, mis colegios, se ha acabado, señora Díaz. Se ha acabado. Esto no es suyo.
Andalucía no es del Partido Socialista, Andalucía es mucho más, y se lo he dicho muchas veces, mucho más que usted y que yo, mucho más de que todo lo que formamos. Andalucía es más que el Partido Socialista Obrero Español, señora Díaz, mucho más, mucho más, mucho más. Pero mire, señora Díaz, resulta asombroso, ha habido muchas cosas que me han asombrado a lo largo de esta tarde. Y le confieso que fíjese que 4 años en la oposición, con esa dureza que usted practica, no solo conmigo, en el resto de la grupa, pues fíjese que uno se acostumbra a todo, ¿no? Pero resulta asombroso verla aquí, a esta tribuna, a alertar de inestabilidad. Usted, señora Díaz. Habría que inspirarse en Becker para decirle inestabilidad. Y usted me lo pregunta, señora Díaz. Usted me lo pregunta, la presidenta que no ha sido capaz de agotar las 2 legislaturas, la presidenta que ha adelantado las 2 elecciones, señora Díaz. Los 2 procesos electorales lo ha adelantado. Señora Díaz, si es que usted ha tenido 2 mandatos y los 2 han terminado prematuramente adelantando las elecciones. Usted que quiso cambiar Andalucía por Madrid, señora Díaz, inestabilidad cuando hemos estado 1 año y medio viendo cómo toda su atención, toda su energía estaban depositadas en una ilusión que no era una ilusión colectiva de los andaluces, señora Díaz, era una ilusión individual de usted, la de ser secretaria general de los socialistas españoles. Y vimos cómo se paralizaban toda una administración autonómica porque para usted era más importante aquello. 1 año y medio. ¿Usted me va a hablar de inestabilidad, señora Díaz? Mire, usted es una experta en crear inestabilidad y podría darnos, por cierto, algunas lecciones de ello. Y estaríamos encantados de escucharla. O sea, la voy a escuchar ahora con atención. Mire, habla usted también del Consejo Consultivo. Pero no ha estado muy atinada, señora Díaz. No ha estado muy atinada porque fíjese que hoy justo, qué casualidad la vida, hoy justo hace 1 año que ustedes expulsaron la pluralidad política del Consejo Consultivo. Expulsaron la pluralidad política. En un acto, acuérdese, señora Díaz, porque yo desde ese mismo escaño se lo critiqué y se lo cuestioné y le dije, ¿le parece a usted razonable que tiren por la ventana a las personas que había propuesto el Partido Popular y otras fuerzas políticas? ¿Le parece razonable que usted unilateralmente nombre todos los miembros del Consejo Consultivo para que después los dictámenes sean más cercanos a las posiciones del Gobierno de la Junta de Andalucía? Usted ha desacreditado ese órgano. Usted, señora Díaz, con una actitud soberbia. Oiga, el gobernar es gobernar para todos, señora Díaz. Y no se puede gobernar, ni mucho menos, desde la soberbia. Por eso le digo, señora Díaz, que le veo con las inercias de siempre. Y eso no es bueno. Las inercias de siempre que poco o nada han traído de bueno para Andalucía. Y después ha comentado alguna cosa más, ¿no? Ha comentado también sobre el acuerdo. Habla usted muchísimo del acuerdo. Muchísimo del acuerdo. El acuerdo que hemos firmado. Y yo, es que, de verdad, me sorprende muchísimo, ¿no? Porque usted se ha detenido a leer el acuerdo, pero de verdad, señora Díaz, usted se ha detenido a leer el acuerdo, no de verdad. Mire, señora Díaz, si usted, el acuerdo no es que sea muy extenso, no cree usted que son las obras, son la enciclopedia universal. Estamos hablando, el acuerdo pueden ser del orden, ahí los tengo, yo si quiere ahora se los facilito, pues no llega ni a 80 o 100 folios. Y creo, sinceramente, señora Díaz, creo sinceramente que usted debería de haberse detenido a leérselo. A leérselo. No puede subir a esta tribuna invocando cosas que no han sucedido, que no aparecen en el acuerdo, que no han sido firmadas. ¿Usted qué es lo que pretende, señora Díaz? ¿Usted qué es lo que pretende, de verdad? ¿Usted pretende hacer la oposición desde la oposición instando al miedo a los andaluces? Usted vuelve otra vez a mover el fantasma del miedo como tantas y tantas y tantas veces ha hecho el Partido Socialista en nuestra tierra. Usted quiere trasladarle a los ciudadanos de Andalucía, oiga, que viene el coco, que viene aquí la derecha a comerse todos los derechos, a derogarlo todo.
No, señora Díaz, no. Venimos a trabajar honesta y honradamente por Andalucía. Venimos a eso, señora Díaz, a eso. Y usted ha dicho cosas que no son ciertas. Que no son ciertas, es una estrategia del miedo. Y de verdad se lo digo, señora Díaz, usted ha sido y es todavía la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones. Y ayer le expresé mi respeto, porque es una responsabilidad muy alta, un honor muy grande y requiere mucho sufrimiento y mucho sacrificio personal y familiar. Y por eso yo siempre lo he reconocido. Pero ahora que previsiblemente va a tener que pasar a una etapa de oposición, yo le pido que escoja el camino institucional, el camino el más fructífero, el del acuerdo, el camino del diálogo, el camino de una posición razonable. Yo no le voy a decir aquí que venga a aplaudirme, pero que sea razonable, Mire, señora Díaz, usted tiene dos posibilidades y va a tener que decidirlo y lo va a tener que decidir muy pronto. Puede competir con Adelante Andalucía y Podemos. Y competir, oye, es una posición legítima. A ver quién de los dos hace una oposición más dura, más frontal y más estéril al mismo tiempo. Puedes hacerlo y es un camino, es legítimo. O puede coger un segundo camino, que es el camino de la responsabilidad, del sentido común, el de la propia coherencia, señora Díaz, coherencia con su actitud y con sus palabras y, en definitiva, el que le beneficia al conjunto de los andaluces. Yo no sé lo que usted hará, pero yo sí sé lo que voy a hacer. Y lo que yo voy a hacer es trabajar por y para Andalucía y tener la puerta y mi mano tendida a todos los grupos, incluido usted. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno Bonilla. Señora Díaz, tiene usted de nuevo la palabra, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, su intervención, el tono paternalista, el buenismo se convirtió en condescendencia hacia mi persona. Yo sé perfectamente que desde que se llegó al acuerdo por parte de las tres fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha, tocaba venir a esta Cámara a su investidura, no a la mía. Salgo del sillón verde del Gobierno como presidenta, pero como soy una profunda demócrata, llego a esta tribuna para ejercer la oposición. Y el que tiene que rendir cuentas de lo que va a hacer en el próximo mandato es usted. Yo tengo que ejercer la labor de oposición, que es lo que estoy haciendo. Porque he hecho autocrítica, claro que he hecho autocrítica, a pesar de haber ganado las elecciones. ¿La ha hecho usted, que ha perdido más votos que el Partido Socialista? Porque ¿hasta qué punto la ha hecho? Que sé que mi papel hoy aquí no es el de la presidenta en funciones, sino la líder del partido en oposición que ha ganado las pasadas elecciones. Yo le agradezco el recuerdo a Eduardo Martín Tobal. Como nunca usaré políticamente a un fallecido, no diré de dónde venía, simplemente que descanse en paz. Ayer le aplaudí a usted cuando hizo referencia a las víctimas del terrorismo, pero eché en falta la grandeza de que se hubiese acordado de otras víctimas que fueran de otros partidos políticos. Sé perfectamente lo que un demócrata tiene que hacer en un proceso como este, que es reconocer la legitimidad de la Cámara. Yo sí reconozco la legitimidad del Gobierno que usted va a formar si en el día de hoy, con el apoyo claro, nítido y fundamental de la extrema derecha, es presidente de la Junta de Andalucía. En cambio, usted no reconoce la legitimidad que tengo de estar al frente del grupo mayoritario de esta Cámara para ejercer la oposición y me dice lo que puedo o lo que no puedo hablar. Usted dedíquese a gobernar, que yo me dedicaré a hacer la oposición. Y lo único que le pido es que diga con claridad las cosas que le he preguntado en mi anterior intervención para que en lugar de darme moralina, que la moral yo creo que cada uno, igual que los valores y la fe la tiene en casa, estamos en el espacio público compartido, donde tenemos que defender la soberanía del pueblo andaluz y garantizar su autonomía, su libertad y su igualdad. Dígame si a las preguntas que le he hecho, que sí hay negociaciones oscuras, ni usted mismo sabe cuántas páginas ha firmado con Ciudadanos. Usted ha firmado 29 folios, no 80 o 100, como ha dicho. O seguramente no sabe lo que ha firmado. Simplemente le han dicho, toma y firma. Pues bien, yo le he preguntado, en una intervención respetuosa,
que he tenido con usted, entendiendo que el buenismo de ayer no era fingido, a la vista del paternalismo de hoy era algo más que fingido. Le he preguntado, ¿se van a subir los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía? ¿Sí o no? El presidente de la Junta, usted va a cobrar lo mismo que cobraba yo como presidenta, el vicepresidente, el señor Marín, va a cobrar lo mismo que el señor Jiménez Barrio, los altos cargos de la Junta de Andalucía van a cobrar lo mismo que hasta ahora, diga sí o diga no. ¿Se va a derogar la Ley de Memoria Histórica, que ha dicho con claridad el portavoz de la tercera pata del Gobierno, que autodenominan taburete, de este pacto a tres, hecho en 2 documentos a 3? No puede ser nada tan transparente y poco oculto cuando el que va a ser vicepresidente previsiblemente dice desconocer o no querer ni siquiera escuchar lo que ha firmado y lo que ha pactado usted con la extrema derecha. ¿Se va a derogar la Ley de Memoria Histórica, sí o no? Porque esa es la mejor manera de honrar a Lorca. Es la mejor manera de honrar a miles de hombres y mujeres que merecen reparación, justicia, verdad y descanso. ¿Se va a derogar la Ley de Violencia de Género, sí o no? Y de esa manera, diciendo con claridad si se va a tocar o no se va a tocar, será usted el que en su responsabilidad de presidente del Gobierno mande la tranquilidad a los miles de hombres y mujeres en Andalucía que si salen a la calle es porque no lo tienen claro, porque las manifestaciones reiteradas que se han hecho dentro y fuera de esta Cámara van en el sentido contrario de la protección frente a la vida, de la protección frente al terrorismo machista. Diga, ¿para qué vamos a abrir el Estatuto de Autonomía? Le decía, aforamientos, para cambiar los aforamientos hay que tocar el Estatuto. Le hablaba del Consejo Consultivo, ha dicho con claridad, como no le gusta, lo quita. Yo no entraba en cuáles son las modificaciones que usted va a aportar o no, ya entraré cuando toque en ese debate. Le decía que no puede sustituir a ese órgano, porque no tiene potestad para hacerlo, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Pero díganos, ese Estatuto de Autonomía, ¿para qué se va a tocar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque la tercera fuerza de la que depende el Gobierno, la que tiene la sartén por el mango, ha dicho con claridad que no cree en el Estatuto de Autonomía, no cree en Andalucía, en nuestro autogobierno, no creen en las autonomías, no comparten esa parte de la Constitución española que dice con claridad cuál es la arquitectura territorial. No hablan de la descentralización administrativa, no, ellos saben que no hablan de eso. Ellos están hablando del desarrollo autonómico, que va directamente aparte del consenso constitucional que se alcanzó en aquella transición que se ha querido banalizar en esta sesión de investidura. Diga si mantiene los 600.000 empleos, el compromiso de los 600.000 empleos y cómo lo va a hacer. Diga si ha mentido el señor Serrano hoy aquí en los 52.000 deportados, si se van a deportar o no a 52.000 seres humanos, porque tenemos que saber si miente él o miente usted. Diga con claridad todas y cada una de las preguntas que le he hecho. Y esa es mi labor de oposición. La labor de oposición, al mismo tiempo que le digo, garantiza usted que no se va a tocar la libertad de las mujeres de cuando queramos o no queramos ser madres. Porque cuando se habla de incentivos para embarazos no deseados, si son deseados, ¿qué ocurre? Que ya no hay igualdad en los recursos públicos, en los servicios públicos que van a recibir las mujeres y los niños y las niñas. Diga cómo. Le he preguntado porque usted va a ser el presidente, yo voy a estar en la oposición. Y hasta tal punto es mi labor de oposición la que hago hoy aquí, que para hablar de lo que hemos hecho, de la herencia recibida, ya tendrá usted muchas sesiones de control, ya tendrá mucho tiempo, evidentemente, y además estaré aquí para rendir cuentas, pero usted tiene que gobernar y tendrá que contarnos cómo va a reducir los entes instrumentales, si del 27.000 trabajadores honestos, honrados, a los que han llamado enchufados, resulta que prácticamente más de 5.000 están en el Infoca, más de 10.000 están en los hospitales a los que he hecho antes referencia, están los de la teleasistencia, el 112, el 061. Diga usted, Bellasa, cuidado, todo el mundo recuerda lo que en el día de hoy, empresa pública rentable, que genera beneficios. Yo cada vez que escucho subasta de medicamentos, más beneficios para la farmacéutica, 500 millones que nos hemos ahorrado y que los grandes laboratorios han tenido que pagar, ¿eso cómo se va a compensar? ¿Con copagos? Conteste a eso. Gobernar no es fácil, es apasionante. Yo el aroma aquí de la felicidad
en el día de hoy, perdone que no lo he visto, la excitación, el aroma y la felicidad. Incluso ha habido momentos en su intervención y en la del anterior portavoz del Partido Popular que querían hablar de la gestión de este Gobierno que está en funciones y al que le quedan minutos. Y no hemos venido a la desinvestidura de un Gobierno, no. Hemos venido a la investidura suya con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo de los amigos de sus amigos, que son la extrema derecha. Yo sé, me ha hecho referencia al presidente del Gobierno, a los acuerdos, a los partidos en los que se apoya. Mire, con mi secretario general puedo tener discrepancias políticas, no tengo discrepancias orgánicas, pero mire su bancada. Usted sabe que podemos contar 50 personas en esta sala que la noche de la carambola, que le decía con arte la señora Rodríguez, estaban preparando un funeral de tercera y veremos si alguno, por imposición de esa negociación coordinada, no acabarán en los escaños verdes de su Gobierno, más que a usted le pese. No, mire, es lo ajeno lo que tiene que ver en casa. Yo me siento orgullosa de ser socialista, me siento orgullosa de ser feminista, pero por encima de todo me siento demócrata. Siempre, como presidenta de Andalucía hasta hace unos minutos, y espero volver a tener la confianza mayoritaria de los andaluces cuanto antes, he mantenido la defensa de esta tierra, la igualdad, en un marco, en un espacio público compartido que es España. Cuando hay que decir que cosas que mi partido no hace no me gustan, nunca me han temblado las piernas. Todo el mundo lo sabe, pero yo me siento orgullosa que el presupuesto que se ha mandado a la Cámara, al Congreso de los Diputados, por parte de un presidente socialista, devuelva a Andalucía la dignidad, el reconocimiento a su estatuto y los recursos que el señor Rajoy no lo hizo a lo largo de 5 años. En el camino nos seguimos. Gracias, señora Díaz. Señor Moreno, es su turno para cerrar el debate en el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señora Díaz, voy a tratar de clarificarle aspectos que yo creo que usted tiene absolutamente claro, pero que intenta, evidentemente, confundir a la opinión pública con insinuaciones que no le llevan a ninguna parte. Mire usted, los sueldos van a ser exactamente los mismos. El presidente de la Junta de Andalucía va a cobrar lo mismo, los consejeros van a cobrar lo mismo, pero con una diferencia, señora Díaz, que va a haber menos altos cargos en la Junta de Andalucía y menos recolocados del Partido Socialista también en la Junta de Andalucía. Esa es la diferencia, esa es la diferencia, esa es la diferencia. Que va a haber una notable rebaja de altos cargos y que, oye, esa tentación de todos esos entornos que se acercaban al poder socialista para buscar acomodo, pues, señora Díaz, eso se ha acabado. Y después, mire usted me ha hablado de los presupuestos y me ha hablado que usted va a mantener la misma posición que tenía en el Gobierno con la posible posición de oposición, ¿no? Mire usted va a pedirle los 4.000 millones de euros de financiación que hemos pactado en este Parlamento, señora Díaz. Le va a pedir. Bueno, y la pregunta que me hago. Segunda pregunta que me hago. ¿Los diputados del Partido Socialista en el Congreso van a presentar enmienda y la va a aceptar el Partido Socialista para que lleguen los 4.000 millones de euros en Andalucía? Eso lo vamos a ver. Vamos a verlo. Quiero saberlo. Porque, señora Díaz, mire, señora Díaz. Señor Jiménez, ya está. Le ruego, señor Jiménez, por favor, que respete el turno de intervención. Continúe, señor Moreno. Por favor, le ruego silencio para que pueda continuar el señor Moreno. Señor Jiménez,
Señor Jiménez, le ruego, por favor, que se tranquilice y que guarde silencio. Señoría, si nos callamos, yo creo que llevamos un día bastante intenso. Si conseguimos todos callarnos, pues procederá el señor candidato a poder terminar su turno de intervención y, en consecuencia, que podamos proceder a la votación. Con lo cual, le ruego a todos que guarden silencio para que pueda terminar. Muchas gracias. Mire, muchas gracias, señora presidenta. Mira, señora Díaz, durante demasiado tiempo yo he visto como la única excusa que había en su gobierno ante la falta de gestión, la falta de proyecto, la falta de ejecución, era el Gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy. No había ningún problema en Andalucía que no fuera consecuencia de la enorme maldad del Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. Y eso ha sido durante un largo periodo, pero cometió un error, señora Díaz. Cometió usted un error. Nunca se le pasó por la cabeza que a lo largo de la legislatura su íntimo enemigo llegaría a ser presidente del Gobierno de España. Y ese error le ha costado caro, señora Díaz. Le ha costado caro porque le ha puesto usted sobre el espejo y le ha puesto en el espejo de sus propias contradicciones. Una actitud de fortaleza, de una enorme fortaleza y de confrontación permanente y constante con el Gobierno del Partido Popular. Pasó de esa actitud a una actitud dócil con el Gobierno del señor Sánchez. Y esa falta de coherencia la han visto los andaluces. Lo han visto, señora Díaz. Han visto que su actitud no era la misma. De buenas a primeras, la financiación autonómica, que era el elemento fundamental. Nos levantábamos por la mañana con financiación autonómica y nos acostábamos con financiación autonómica y no había otro debate en Andalucía, hasta tal punto que este grupo parlamentario y yo, como diputado del PP, gobernando el Partido Popular a nivel nacional, votamos a favor para esos 4.000 millones de euros que son necesarios para Andalucía. ¿Y sabe usted lo que pasó? ¿Y sabe lo que pasó? Que de la noche a la mañana, y se puede repasar las hemerotecas, la financiación autonómica dejó de ser un problema. Dejó de ser una reivindicación. Por arte de magia, aquella reivindicación histórica fundamental, trascendental para los andaluces, que era una financiación extraordinaria para Andalucía, que nos la merecemos, de buena primera ya no era prioritaria. En ninguna de sus reuniones con el señor Sánchez consiguió ni una sola concesión por parte del Gobierno socialista en España. Y eso es lo que le ha pasado, señora Díaz. Usted es fruto de sus propias contradicciones y por eso ha perdido credibilidad a raudales. Mire, usted hablaba de legitimidad. Y es verdad, legitimidad. Hablamos de la legitimidad en los cambios de gobierno, aquel año 2012, la actitud que mantuvo el Partido Popular, pero hay una diferencia notable. En el año 2012 el Partido Popular no organizó, planificó y financió ninguna movilización el día de la investidura. Ninguna, señora Díaz. Ninguna, señora Díaz. Ninguna. Esa es la diferencia. Por cierto, señora Díaz, usted es fruto de sus propias contradicciones porque hay un vídeo por ahí que está corriendo por Internet que decía usted en La Sexta, para que vea usted lo que es la coherencia, señora Díaz. No comparto ciertas actitudes de Podemos, como llamar a los ciudadanos a rodear el Congreso de los Diputados para influir en la voluntad de los representantes políticos de la Cámara. No comparto determinadas afirmaciones de Podemos que solo consideran que las instituciones valen cuando están en ellas. ¿Qué ha pasado con esto, señora Díaz? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto, señora Díaz? La coherencia, señora Díaz, la coherencia. La coherencia es el valor más importante que tiene un representante público y usted ha perdido la coherencia. Hasta tal punto, señora Díaz, que un compañero suyo, el alcalde de Valladolid, por cierto, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, el señor Puente, ha expresado hoy su desacuerdo con la manifestación de ayer ante el Parlamento de Andalucía durante el debate de investidura de Juan Manuel Moreno y ha explicado que la mejor forma de protestar es el voto de la urna. Y le mando un mensajito.
no me produce una sensación muy favorable ver manifestándose a la puerta de un Parlamento elegido democráticamente. Mire, señora Díaz, creo sinceramente que usted ha errado. Ha errado en esta estrategia que ha llevado a cabo durante todo este día, que es la estrategia del miedo. Mire, usted es muy aficionada a los cordones sanitarios, yo no. Mire, los cordones sanitarios no son buenos y la experiencia demuestra que los cordones sanitarios son negativos para la democracia, señora Díaz, para la democracia. Sí, para la democracia. Mire, tuvimos que aceptar en este partido, cuando el Partido Socialista y cuando estaba el señor, su anhelado y respetado, nos lo ha puesto muchas veces de ejemplo el señor Rodríguez Zapatero, propició en Cataluña un pacto en el que se llamó el Pacto del Tinel, no sé si usted lo recuerda, y decía, el Pacto del Tinel se firmó y ponía ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat, ni en el Estado, vamos, ni agua al Partido Popular, a un partido constitucional, a un partido democrático, a un partido que tiene historia de servicio público a España y Andalucía, y su partido hizo un cordón sanitario con Esquerra Republicana de Cataluña y los independentistas. Por eso yo no creo, señora Díaz, yo no creo en los cordones sanitarios. Yo solamente puedo aplicar los cordones sanitarios a aquellos que legitiman la violencia. Ahí sí hay cordones sanitarios. Pero a todas las fuerzas políticas, con sus discrepancias, con su visión de la sociedad, son visiones legítimas, porque cada uno tenemos una manera de entender la sociedad y evidentemente discrepamos en ella. Pero tienen la libertad de defenderla y tienen la libertad, evidentemente, porque tienen la legitimidad que le respaldan los ciudadanos andaluces que le han votado. En segundo lugar, mire, usted está trasladando una sensación que no es cierta. Usted está faltando a la verdad, señora Díaz. Y está faltando a la verdad porque se ha subido a esta tribuna a decir cosas que no son ciertas. Usted está intentando trasladar a la sociedad andaluza de que aquí viene una apisonadora a demoler los derechos de la mujer, que la mujer andaluza va a pasar a los años 30 de la noche a la mañana en cuanto a derechos y oportunidades. Y eso sabe usted que es categóricamente incierto. Pero además usted no tiene ningún derecho, señora Díaz, nada le da derecho a situar a las mujeres andaluzas, que son la mitad precisamente de nuestra población, como víctimas del cambio. Nada le da derecho. Mire, las mujeres no solo son partícipes, sino además son protagonistas de esta nueva etapa que vamos a iniciar en el día de hoy y además van a ser las grandes beneficiadas de esta nueva etapa que se abre en el día de hoy. Y después, señora Díaz, mire, la demagogia tiene límite, pero la realidad tiene cifras. Ese es el problema. La demagogia pues tiene límite, pero la realidad tiene cifras que sitúa a cada uno en su lugar. Le voy a recordar algunas cifras consecuencia de la acción de su Gobierno. Casi medio millón de andaluzas están en paro en Andalucía. Tenemos un 27% de desempleo femenino, casi 11 puntos por encima de la media nacional. ¿Sí? 11 puntos por encima de la media nacional después de casi 4 décadas de gobierno socialista. Las mujeres son las que más sufren la temporalidad laboral del 35% que tiene nuestra comunidad autónoma. Las que más, señora Díaz. 8 puntos más por encima de la media nacional. ¿Dónde está su acción de gobierno? ¿Dónde está su sensibilidad? ¿Dónde está su fortaleza, señora Díaz? Le voy a dar otro dato. El 47% de las jóvenes andaluzas no tienen empleo, señora Díaz, y tienen precisamente que emigrar para buscar oportunidades en otras tierras de España. Y esto está ocurriendo, señora Díaz, esto está ocurriendo mientras su Gobierno ha dejado sin ejecutar 1.880 millones en transferencias finalistas para el empleo. Mire, yo le quiero trasladar que no se debe de hacer demagogia, señora Díaz, porque usted es víctima de su gestión y es víctima de la gestión que ha realizado en los últimos años. Mi Gobierno no le quepa la duda, la menor duda, que nace al servicio de las mujeres andaluzas, pero nunca para servirse de ellas, nunca para servirse de ellas. Siempre son los primeros, ustedes son siempre los primeros en la teórica, pero después son los últimos en la práctica. Siempre nos dan lecciones a todos, pero a la hora de ponerlo en marcha, amigo, ahí ya no funciona. Le daré solo un par de datos y en la próxima intervención, bueno, ya no la tiene. Bueno, la réplica, sí, tiene 5 minutos. Si puede, me vuelve a hablar de desprotección y de pasos atrás.
Mire, el Instituto Andaluz de la Mujer... Señor Moreno, le recuerdo que ya no tiene más turno de réplica la señora Díaz, sino que ya cierra usted. Vale. Bueno, pues le recuerdo, en el próximo debate, la sesión de control se voy a recordar. El Instituto Andaluz de la Mujer... El Instituto Andaluz de la Mujer destina a gasto administrativo más de una tercera parte del presupuesto, del programa precisamente que está destinado a asistencia, protección de víctimas, ayuda a mujeres y ayuntamientos. ¿Cómo puede ser que se gaste una tercera parte precisamente para proteger a las mujeres en gastos administrativos? Señora Díaz, entre 2016 y 2018 dejó sin ejecutar, señora Díaz, el 88% del presupuesto para el programa de protección contra la violencia de género y asistencia a víctimas. ¿Cómo nos puede dar lecciones, señora Díaz? Es que no puede. No puede. No puede, señora Díaz. Y no puede porque no ha hecho las cosas bien. No ha hecho las cosas bien. Y por último, señora Díaz, mire, me ha dicho que yo he firmado un pacto de no sé qué, de no sé cuánto, qué tal, en fin, su teoría. Su teoría. Y ha hablado de que lo hemos hecho a 500 kilómetros, de que yo soy un delegado, no un franquiciado, no sé, esas cosas utilizan. Mire usted, se lo voy a dejar muy claro, se lo voy a dejar muy claro. El que tiene la responsabilidad en el Grupo Parlamentario Popular y en el Partido Popular de Andalucía soy yo. Se lo voy a decir en palabras castizas. El que manda en el PP andaluz soy yo. Para que usted lo sepa. Para que usted lo sepa. Para que usted lo sepa. Pero además, aprovechando, mire usted, aprovechando que está... Señoría, estamos ya terminando. Vamos a seguir guardando el silencio. Las risas nerviosas del final de ciclo, que se llama. Le digo, señoría, aprovechando que está aquí precisamente el secretario general de mi partido, Teodoro, que además ha hecho una importante labor y al que yo quiero agradecer públicamente el esfuerzo que ha hecho y el compromiso que ha hecho siempre con nuestro partido en Andalucía y con el interés general de Andalucía. Por eso, siempre que le hemos pedido colaboración, siempre que hemos pedido ayuda a nuestro partido, yo tengo la suerte, y lo puedo decir con tranquilidad, tengo la suerte de tener unos leales compañeros que siempre me amparan, siempre me ayudan y siempre están a mi lado. Cosa que usted no puede decir, señora Díaz, cosa que usted no puede decir por una razón. No puede decir por una razón, porque hay muchos, señora Díaz, muchos en la calle Ferraz que están señalándole la puerta. Que ya hay alcaldes socialistas que dicen que en campaña electoral las municipales no quiere que usted le acompañe. Por tanto, sea prudente con ciertas afirmaciones, señora Díaz, sea prudente porque ya veremos cómo empieza la legislatura y quién acaba de portavoz en el Partido Socialista, señora Díaz. ¿Y quién acaba de portavoz en el Partido Socialista? Señora Díaz, señorías, señora Díaz, mire, tiene una magnífica oportunidad y se lo digo sin ningún tipo de acritud. Tiene la enorme oportunidad de empaparse de Andalucía. Tiene la oportunidad de empaparse de Andalucía, de esa Andalucía corriente, de esa Andalucía que trabaja, de esa Andalucía que ha sufrido su gobierno. Esa Andalucía que se esfuerza por tener un empleo todos los días y que desespera cuando no encuentra unos servicios públicos de calidad como ellos se merecen. Puede empaparse de esa Andalucía corriente, pues que no están en las inauguraciones ni en las visitas oficiales, la que no se ve, señora Díaz, desde el coche oficial. Va a tener una hermosa oportunidad para empaparse de esa Andalucía a la que usted le ha dado la espalda durante estos 4 años. Y desde luego, lo dije al comienzo de mi intervención en el día de ayer. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Lo que quieren los andaluces es que dialoguemos, que acordemos y nos entendamos. Y yo estoy dispuesto a dialogar, a acordar y entenderme por el bien de Andalucía. Yo estoy dispuesto, como ya le dije en el día de ayer, a tener la puerta permanentemente abierta a propuestas que sean razonables y que sean en beneficio del conjunto de los andaluces. Y así vamos a estar todos los días. Mire, yo voy a practicar, lo dije ayer, un gobierno de cambio, porque necesitamos el cambio y además el cambio se va a notar, pero un gobierno de diálogo.
Y lo voy a hacer con la máxima humildad, lo dije en el día de ayer, con la máxima humildad, señora Díaz. Creo, sinceramente, que la humildad ha derrotado a la soberbia. Creo que la humildad ha derrotado a la soberbia. Y por eso los invito, señores del Grupo Socialista, señora Díaz, presidenta Díaz, le invito a que podamos hacer cosas juntos, que podamos acordar cosas juntos y que podamos entre todos mejorar esta maravillosa tierra que es Andalucía. Concluyo este debate, señora presidenta, pues terminando como empecé en el día de ayer, pidiéndole y solicitando a todos los miembros de esta Cámara, a su señoría, apoyo en esta investidura para que iniciemos un nuevo tiempo, para que iniciemos un nuevo gobierno, para que iniciemos un nuevo estilo de entender la gestión en Andalucía, un nuevo estilo de entender la relación entre Administración y administrado y, en definitiva, de que abramos puertas y ventanas en nuestra tierra y en la Administración pública de Andalucía. Creo que comenzamos una etapa ilusionante, es más, yo diría una etapa apasionante. Soy consciente de las dificultades y de las limitaciones que tenemos, pero vamos a poner lo mejor de nosotros mismos. Os invito a todos los miembros, a los 109 diputados de esta Cámara, os invito a participar en algo que es histórico, en algo que es irrepetible, en algo que trasciende a nosotros mismos. Os invito a que este nuevo cambio de etapa, de estilo y de forma sea un cambio conjunto y colectivo en beneficio del conjunto de los andaluces. Yo, desde luego, si así lo quieren su señoría y si obtengo la mayoría del respaldo de esta Cámara, me voy a dejar la piel junto con el Gobierno de la Junta de Andalucía y junto con mis compañeros para que los andaluces puedan vivir mejor de lo que viven ahora.